Bienvenidas a mi canal, soy Sara. En esta ocasión os voy a enseñar a coser el crochet irlandés al forro y luego cómo ponerle la boquilla al bolsito. Pasito a pasito comenzamos. ¿Veis? Ya le tengo puesto el crochet irlandés con alfileres para que no se mueva, porque ahora el crochet irlandés tiene mucha caída, entonces se me movería todo el tejido. Entonces le he puesto alfileres salteados. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que con el hilo que había dejado antes lo voy a enhebrar y lo vamos a empezar a coser por el borde. Vamos a comenzar a coser. Para ello le vamos a hacer un sobrehilado. Vamos a empezar de atrás hacia adelante haciendo puntadas muy pequeñitas. Para ir agarrando bien todo el tejido. De atrás hacia adelante y cogiendo el crochet y el forro. Le vamos haciendo puntadas pequeñitas y vamos cosiendo el crochet irlandés al forro. Esta es la misma puntada que si hiciéramos para rematar una prenda para que no se deshilache. ¿Veis cómo queda? Puntadas muy pequeñitas, de atrás hacia adelante y sujetando la tela y el tejido. Y así por todo el borde del bolsito, hasta tenerlo todo bien colocadito y bien cosido, ¿veis? Así poquito a poco cosiendo todo el borde con puntadas pequeñitas. Perdón.
pasando la aguja de atrás hacia adelante. Y así por todo el borde del bolsito. ¿Veis? Esto cuando le pongamos la boquilla no se va a ver porque hay que meterlo por dentro. No sé si se aprecia el canal que tiene la boquilla. Ahí, ¿veis? Entonces, como va a ir metida ahí, lo que estamos cosiendo ahora no se va a ver, pero cuanto más pequeñito y más fino quede, mejor quedará rematado el bolsito. Ya lo tengo todo cosido. ¿Veis? Parece que forma parte del forro del bolsito. Yo, como este hilo tiene mucha caída, yo lo que le he hecho es darle una pequeña puntada a la rosa. Nada, muy pequeñita, apenas se nota. Y sin que llegue a pasar el forro. En este lado aún no lo tengo cosido. Y no sé si veis que se mueve mucho el crochet. Entonces queda un efecto un poco raro. Entonces, si se le da una pequeña puntadita a la rosa, ya queda como aquí. ¿Veis? No sé si veis el efecto. Claro, aquí la rosa queda para afuera y la tela se mete para adentro. Entonces queda un poco raro el efecto así. Entonces con una pequeña puntadita queda mucho más bonito. Seguramente igual hasta le tenga que dar alguna pequeña puntada en la red. Pero eso ya lo iré viendo a medida que lo vamos montando. Lo que ahora sí que vamos a hacer, tanto vosotras como yo, si vuestro hilo cuando lo lavéis no tiene esta caída o queda exactamente igual que cuando lo habéis hecho, esto no lo tenéis que hacer. Pero si tiene tanta caída como el mío, seguramente cuando lo tengáis hecho veáis que os queda más bonito con unas pequeñas puntadas en él y que además no se aprecian. Lo que sí que vamos a hacer todos, tanto vosotros como yo, es hilvanar alrededor de todo el bolsito, porque cuando esto cuando metamos la boquilla, vamos a tener que ir metiéndolo con un palillo. Entonces, igual, como esto en mi caso se mueve mucho, igual se me desplaza un poco el crochet y queda feo. Entonces lo vamos a hilvanar para que el crochet quede en su sitio y cuando hagamos fuerza para meter la boquilla, no se nos mueva nada y nos quede todo perfecto. Entonces con un hilo distinto, para que se aprecie bien y no lo cortemos, tanto por un lado como por el otro, lo vamos a hilvanar. Aquí nos da igual, que aquí es mejor casi que nos pase para el otro lado, para que nos quede toda la pieza fijada y no tengamos después problemas a montar la boquilla. Porque como os había dicho en el primer vídeo, esta boquilla es mucho más pequeña que el bolsito. Lo hice así para que aquí quedara un poco encogido y hubiera más sitio para meter la mano. Entonces por eso hay que ir encogiendo la tela poco a poco hasta darla sentada dentro de la boquilla. Por eso le vamos a hacer este hilván, para que no se nos mueva el crochet irlandés. ¿Veis cómo se mueve? Entonces igual al hacer un poco de fuerza se desplaza y luego no queda tan bonito el bolsito. Entonces es mejor curarse en salud y hilvanarlo. Perdemos un poco más de tiempo, pero queda luego más bonito. Esto tiene más o menos de profundidad, pues como medio milímetro, o sea, medio centímetro, perdón.
Entonces lo vamos a poner un poquito más abajo de medio centímetro para que nos quede bien sujeto y no se nos mueva. Vamos a comenzar por un lateral, yo lo voy a hacer con hilo verde y lo vamos a bajar hasta más o menos 1 centímetro. Y vamos a ir pasando por la red y cogiendo el forro de abajo para que queden totalmente unidos. Así después, a la hora de ponerle la boquilla, no se nos va a mover y nos va a quedar como debe quedar. Y así lo vamos a ir haciendo por todo el borde del bolsito, para que nos quede bien sujeta la red y quede el bolso perfecto. ¿Veis? Mira, por el otro lado también está cosido. Vamos asentando bien la red del bolso en su sitio y le vamos pasando la aguja. Así después no se nos va a mover, o se nos va a mover menos. Así lo hacemos por todo el bolsito. Ya está todo sobrehilado. Al final le he dado 2 vueltas para que me quede más seguro. ¿Veis? Y ya tengo cosidas las 2 rositas. Ahora ya va el crochet con la tela. Donde vaya la tela va el crochet. Y así queda más bonito. Entonces ahora vamos a empezar a montar la boquilla. Para empezar a montar la boquilla, lo primero que voy a hacer es darle unas puntadas provisionales en las esquinas, para que no se me mueva el bolso de la postura que tiene que ir. Entonces con el mismo hilo verde le vamos a dar unas puntadas justo donde tiene que ir la boquilla. Y luego ya vamos a proceder a pegarla. Este es pegamento de tela, que viene con varias boquillas para ponerle. Y luego, para acabar de meterlo bien, yo me voy a ayudar con este palillo, así para que quede el bolsito bien metido dentro de la boquilla. Entonces vamos a empezar a coser la boquilla al bolsito. Este es el punto medio. Primero le voy a pasar el hilo. Bueno, no quiere ir a su sitio la boquilla. Pasamos por el medio de las dos de la boca y justo en el medio donde tiene que ir. Luego esto se lo vamos a quitar. Esto es solo provisional para que nos quede la boquilla justo en el medio.
es más fácil de lo que parece. Lo que pasa es que al estar así es más complicado hacerlo, al estar con la cámara. Bueno, ya lo tendremos sujeto. Le pasamos el hilo por dentro para que no se nos escape. Y ya tenemos uno provisional. Ahora vamos a poner el otro. El otro es exactamente lo mismo. Buscamos el medio y lo cosemos. Y ahora hacemos lo mismo en el otro lado. Pinchamos en el medio, pasamos la aguja. Así no se nos mueve cuando lo peguemos. Para que nos quede perfectamente en el medio. Y ahora en el otro lado. Y así ya nos queda totalmente sujeto. Y ya lo tenemos. Ya tenemos las asas provisionales. Ahora que ya tenemos la boquilla puesta provisionalmente, vamos a empezar a pegarla. Entonces, con el pegamento de tela vamos a echarle en uno de los lados de la boquilla, sin pasarnos, solo un poquito. Así le vamos echando un poquito de pegamento. Así. Así. Y ahora vamos a empezar a pegar. Vamos a ir metiendo desde las esquinas hacia adentro. Y ahora por el otro lado. Desde la esquina hacia el medio. Luego nos vamos a ayudar con el palillo. Entonces, ahora con el palillo lo vamos a ir metiendo. Vamos a ir apretando para adentro para que nos quede bien metido. Y luego esto mismo lo vamos a hacer por el otro lado.
Lo vamos a ir dejando bien colocadito. Luego esto aún lo vamos a coser para que no se nos mueva nada. Lo vamos acomodando para que aquí en las dos esquinas nos quede más o menos recto y que luego el frunce nos vaya más bien hacia el centro. Entonces, esto lo dejamos así un poco estiradito para que nos quede justo donde tiene que ir, así. Y en el otro lado hacemos lo mismo. Y ahora por fuera hacemos igual. ¿Veis? Luego una vez que le quitemos todo este sobrehilado ya cambia también la cosa. Ahora mismo se ve un poco raro porque queda como aquí muy apretado y aquí también. Y luego esto ya se ve suelto. Para el otro lado vamos a hacer exactamente igual. Vamos a echarle un poco de pegamento en el borde y lo vamos a ir pegando con mucho cuidado. Y cuando esté totalmente seco ya lo vamos a coser. Ahora vamos a pegar el otro lado y vamos a hacer exactamente igual. Cogemos el pegamento. Claro, antes me costó mucho pegarlo porque no lo dejé secar un poquito. Entonces ahora lo vamos a dejar secar un par de minutos. Y una vez que haya secado un par de minutos, lo vamos a pegar. Entonces ahora venimos, esperamos un par de minutos y lo pegamos. Ya lo hemos dejado secar un par de minutos y ahora vamos a empezar por las esquinas, como antes. Una esquina. Y la otra. Ya tenemos las dos esquinas metidas. Ahora vamos a ir empezando hacia el centro. Así metiéndolo poquito a poco. Ya tenemos casi todo el bolso metido. Ahora nos vamos a ayudar del palillo para que nos quede bien metido dentro de la boquilla. Sí, ayudándonos bien del palillo. Lo vamos dejando todo bien metidito y bien colocado en su sitio. Ya casi lo tenemos. Ahora le damos la vuelta y lo vamos a colocar por el otro lado. Así lo vamos dejando bien colocadito y bien fruncido en el centro. Esto no está centrado.
un poquito más hacia la izquierda. Y así ya nos quedaría provisional. ¿Veis? Ahora tenemos que esperar a que se seque. Y una vez que se haya secado, ya lo cosemos. ¿Veis? Ya tenemos seco el pegamento. Ahora lo que vamos a hacer es ir descosiendo con cuidado. Con mucho cuidado de que no cortemos el forro. Esto lo vamos a hacer con mucho cuidado. Ya se lo vamos a quitar todo, también le vamos a quitar lo que están en los laterales. Esto todo con mucho cuidado. Es preferible tardar un poquito más que cargarnos todo el trabajo. Se lo vamos a ir quitando poquito a poco. Si a vosotras os ha quedado un poco de pegamento en el borde, aquí, como me pasó a mí, con un poco de algodón y acetona de las uñas para quitar el esmalte, os sale. Probad antes con un cachito de tela, le echáis un poco de pegamento y luego le pasáis la acetona. Si veis que al cachito de tela no le pasa nada, lo podéis hacer en vuestro bolsito. Así, poquito a poco. Vamos a ir quitando el hilo del bolsito. Ya lo tenemos todo descosido, ¿veis? Ya tiene otro aspecto al no tener la costura ahí. ¿Veis? Pues ahora vamos a comenzar a coser la boquilla a la tela. Para ello yo utilizo los hilos del punto de cruz. Aquí este es de la marca Finca, pero también hay de MC y de otras marcas. Yo utilizo las 6 hebras y lo voy a poner de un color muy parecido al forro del bolsito. A ver si se aprecia. ¿Veis? Es bastante parecido. Le vamos a hacer un pequeño nudito y vamos a comenzar a coser la boquilla. Empezamos desde dentro hacia afuera, justo por la esquinita del bolsito. Yo utilizo una aguja lanera, por cierto, que se me olvidó deciroslo. La misma que utilizo para los motivos de crochet irlandés. Como tiene pegamento, cuesta un poco más meterlo. Ya la tenemos fuera. Y aquí lo que le vamos a hacer es ocultar el rabito del hilo. Así. Y ahora al siguiente agujerito. Y vamos a intentar sacarlo justo por el borde. Ya tenemos uno. Ahora vamos a hacer lo mismo. Al tener el pegamento cuesta un poquito más, pero entra la aguja perfectamente. Hay que hacerlo con más cuidado. Y ahora, yo en vez de seguir en el siguiente agujero, que sería este, yo lo que hago es un punto atrás, para que quede cosida toda la boquilla. Entonces lo volvemos a meter por el mismo agujerito.
¿Veis? Cómo queda así cosido. Y así lo vamos a hacer por todo el bolsito. Ahora sacamos en el agujerito que nos corresponde. Bueno, ya quiso salir. Y ahora volvemos otra vez hacia atrás. En el agujerito de atrás otra vez. Y vamos así, hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. ¿Veis cómo va quedando? Y otra vez en el de delante. Y así por todo el bolsito. En el otro lado hacemos lo mismo. Y para atrás otra vez. Y así lo vamos a hacer por todo el bolsito. Puntada adelante y atrás. Ya lo tenemos todo cosido. ¿Veis? Yo a mayores le he tenido que hacer estos ojales porque mi intención al principio era colgarlo, hacer unas asas y colgarlo de aquí, de los laterales. Pero claro, me he dado cuenta que si lo cuelgo de los laterales, vuelca el bolso. Entonces, con la aguja de crochet del número 75 hice 18 cadenas y las uní en el principio y luego les hice medio punto a todo alrededor y los he cosido. Así ya le puedo poner el asa y aquí no cae. Como este forro no es de muy buena calidad, yo lo que le voy a poner es una especie de refuerzo todo alrededor del bolsito. Es una cinta y la vamos a pegar con pegamento de tela. Como he hecho aquí, lo vamos a hacer en este lado. ¿Veis? Al clavar la aguja se notan los picotazos. Con esta cinta quedará más reforzado el bolsito. Vamos a comenzar pegando y le vamos a echar muy poquito pegamento. Y en la esquina solamente. Como la cinta es muy finita, con este poquito nos va a llegar. A ver si lo veis. ¿Veis? Solo un poquito. Y ahora vamos a empezar a pegarle la cinta. Se la vamos pegando poquito a poco y despacito para ir colocándola en su sitio.
Ya tenemos nuestra cinta pegada. ¿Veis? Ahora ya parece otra cosa. Ya queda rematado de otra manera. Ahora ya está más seguro. Bueno, pues ya tendríamos terminado nuestro bolsito. Yo le daré unas puntadas para unir más el crochet irlandés al forro, para que no haga estos huecos y quede más bonito. En el siguiente tutorial os voy a enseñar cómo hacer el asa del bolsito, que va a ser como una cadena pero en crochet. Espero que os haya gustado y me hayáis entendido. Todas las dudas que tengáis os las intentaré resolver. Un saludo y hasta luego.